Programa 18. La población en riesgo. Cuando los asentamientos humanos se ubican en lugares vulnerables a fenómenos naturales como huracanes y terremotos, la población debe estar alerta para prevenir desastres. Por ello, es necesario conocer cuáles son los riesgos a los que está expuesta la población de nuestro país. Veamos qué idea tenemos acerca de los desastres y los riesgos. ¿Qué es un desastre? Es como un fenómeno provocado por la naturaleza. Un desastre yo pienso que es cuando, por ejemplo, hay un caos o así, que es un momento de confusión. Y un desastre natural puede ser, por ejemplo, un sismo o un huracán. El desastre natural es de algún sismo, un huracán o un volcán. Es como un caos provocado así por un sismo, terremoto, temblor. Y para mí un desastre es un fenómeno que ocurre en la ciudad causado por la provocación de contaminación y desastres ambientales, como podría ser destrucción de la naturaleza y bosques forestales. Los desastres afectan tanto a la población como al ambiente y pueden ser provocados por fenómenos naturales o por la acción del hombre. Los riesgos de origen natural que pueden causar desastres se califican en dos tipos. Los geológicos son aquellos derivados del movimiento natural de las placas tectónicas de nuestro planeta, por ejemplo, los terremotos o las erupciones volcánicas. Y los hidrometeorológicos, que involucran los procesos atmosféricos y oceánicos, como las tormentas de agua y nieve, las inundaciones o los huracanes. Por otra parte, los riesgos de origen social que pueden producir desastres se conocen como riesgos antrópicos y se dividen en tres tipos. Los químicos, como las explosiones y los incendios causados por un inadecuado manejo de sustancias peligrosas. Los sanitarios, entre los que están las epidemias originadas por condiciones insalubres. Y los socioorganizativos, constituidos por accidentes de transporte y por conflictos bélicos. Los efectos que los desastres dejan en la población van desde la destrucción del ambiente y de infraestructura como carreteras y edificios hasta lesiones en las personas, problemas psicológicos, enfermedades y pérdida de vidas humanas. Otra consecuencia de los desastres es la pérdida de patrimonio como viviendas, autos, ganado y cultivos, entre otros. Algunas veces, los desastres provocan que la población deje su lugar de origen y migre a otro estado o país. Cuando la población se encuentra vulnerable o no está preparada ante una amenaza, se genera una situación de riesgo. Si las personas se ven afectadas, la situación de riesgo se convierte en un desastre. Les informamos que debido a un terremoto frente a las costas del Pacífico, es probable la formación de olas gigantes. Se recomienda a la población dirigirse a lugares altos o seguros. Es posible disminuir el impacto y las consecuencias de los desastres mediante la prevención. Para que exista un riesgo, tiene que haber dos condiciones. La vulnerabilidad, que es cuando la población o los bienes están expuestos sin protección. Y una amenaza, representada por un fenómeno natural, por una instalación en malas condiciones o una acción social. Si la amenaza y la vulnerabilidad se conjuntan, estamos ante un gran riesgo. Cuando una de estas condiciones está ausente, no existe riesgo. No toda la población del mundo tiene el mismo grado de vulnerabilidad, ya que existen diversos factores que la condicionan, entre los cuales se encuentran la ubicación, la concentración de las personas y el nivel de preparación de la sociedad para enfrentar un desastre. Otro factor que define el grado de vulnerabilidad es la marginación.
Los asentamientos irregulares suelen ser los más vulnerables, debido a que no cuentan con la infraestructura adecuada, ni con la información necesaria para enfrentar estos fenómenos. Los asentamientos humanos ubicados en laderas o barrancas, con alta actividad sísmica y volcánica, o en regiones afectadas por tormentas y huracanes, aumentan el riesgo de sufrir un desastre. La población marginada es la más vulnerable, ya sea en zonas rurales o en las grandes ciudades. Ahora que ya sabemos por qué somos vulnerables, veamos los fenómenos naturales que más frecuentemente se convierten en desastres. Ciertas actividades humanas están ocasionando un grave deterioro ambiental que se refleja en diferentes formas, entre ellas, el cambio climático global. Esta alteración repercute directamente en el comportamiento de algunos fenómenos naturales, como las tormentas y los ciclones que cada vez son más frecuentes e intensos. Otros fenómenos naturales que pueden provocar daños a la población son las erupciones volcánicas, los flujos de lodo y los sismos, causados por el movimiento de las placas tectónicas, que son los grandes bloques de roca que conforman la litosfera. Los deslaves, deslizamientos de tierra, fracturas y hundimientos de terreno también son procesos que forman parte de la transformación del relieve terrestre, pero cuando afectan asentamientos humanos pueden generar graves desastres. Los flujos de lodo provocados por erupciones volcánicas, también llamados lahares, son muy peligrosos debido a su violencia y velocidad. Una catástrofe relacionada con lahares sucedió en Colombia, en el año de 1985, cuando el volcán nevado de Ruiz hizo erupción y ocasionó que una avalancha de lodo sepultara todo el pueblo de Armero y que 23,000 de sus 25,000 habitantes murieran. Esta tragedia se pudo haber evitado si se hubiera evacuado a la población ante los primeros signos de una posible erupción. Para saber más. México está ubicado en una zona afectada por ciclones, tormentas, inundaciones, actividad volcánica y alta actividad sísmica. Por lo tanto, debemos estar prevenidos ante cualquier evento que pueda provocar un desastre. Para saber cómo actuar en caso de sismo, riesgo volcánico o cualquier otro fenómeno natural, pueden acudir al Centro de Protección Civil más cercano a su localidad. Ahí les darán la información que necesitan. Hemos visto algunos de los principales riesgos a los que está expuesta la población. Ahora les toca a ustedes identificar cuáles son los fenómenos naturales que más afectan al lugar donde viven. Si conocen cuáles son, cuál es su origen y qué consecuencias traen, les será más fácil prepararse para enfrentarlos y evitar que ocurra un desastre.